Bueno, esta Mesía y amigo, por esta oportunidad de poder alcanzar algunas ideas sobre estas dos instituciones tan relevantes como es el amparo, sobre todo el amparo y el habeas data, ¿no? Me voy a centrar básicamente en el proceso de amparo, pero ciertamente desde una perspectiva un tanto distinta a la de mis dos eh, eh, colegas que han expresado sus posiciones al respecto. Porque yo creo más bien que nuestro modelo es insatisfactorio, es un modelo deficiente y gran parte de esta deficiencia es propiamente como consecuencia de un desborde de funciones que el propio tribunal se ha autonormado o se ha creado a raíz de su propio reglamento normativo como si fuera propiamente un legislador. Y realmente me parece preocupante porque recuerdo que en la época de Javier Álvaro Landini teníamos un tribunal que no utilizaba argumentos de plantilla para poder conocer y resolver las controversias sobre los procesos de tutela y alcanzaba niveles que hoy en día pues realmente son lamentables, ¿no? Lamentables ¿por qué? Porque este tribunal, o en los últimos tiempos, han creado figuras totalmente lesivas de los derechos fundamentales, gravísimas, como la denominada sentencia interlocutoria denegatoria, que en realidad de sentencia no tiene absolutamente nada, que si uno revisa esa decisión del Tribunal Constitucional, se va a dar cuenta que el 80% es una plantilla, y que lo único que hace es generar un desconcierto en la población que llega en el Tribunal Constitucional precisamente en esa decisión, en esa búsqueda de justicia constitucional. De suerte que me parece ya pues increíble que un tribunal que no pueda ni siquiera conocer los procesos de tutela que llegan de manera residual, tomando en cuenta que solo llegan las denegatorias, pretenda conocer inclusive las cuestiones en consulta del control difuso. Es decir, no puede ni siquiera conocer las pretensiones directas en materia de amparo y quieren mapear sus competencias. Un proceso de amparo, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, no deberá durar más allá de 45 días. ¿Cuánto dura un proceso de amparo en la actualidad? O sea, a mí me preocuparía más ese problema. Yo diría que los académicos y los políticos tendrían que preocuparse en algo claro. Justicia que no es oportuna, no es rápida, no es justicia. ¿Cómo es posible que nos rasguemos las vestiduras trayendo instituciones, etcétera, y no resolvamos el problema de fondo? Que un amparo demora 2 años. Y que el Tribunal Constitucional tiene amparos que por lo menos 3 años. Tengo un caso, el caso de un juez de la Corte Superior de Junín. Van 3 años y no resuelven, ni siquiera con una interlocutoria denegatoria, como ellos lo denominan. En consecuencia, ¿cómo poder pedir más competencias, irse sobre lados polémicos, quebrantar inclusive los mandatos constitucionales, pretender convertirse en un poder constituyente cuando es un poder constituido, que ciertamente reconocemos su calidad de poder constituido primario por ser el órgano de interpretación de la Constitución, pero de ninguna manera pues podemos conocer o podemos aceptar que sea un poder constituyente o que sea un poder que termine quebrando inclusive otro principio básico del modelo constitucional, que es la soberanía popular, al pretender imponer con sus decisiones la ejecución de un acto político o trasladar una responsabilidad política a una autoridad. Repito, el problema, señor presidente, debe partir por un objetivo concreto, ¿no? El objetivo concreto debe ser buscar que los procesos, sobre todo de amparo, que son reivindicadores, y los de habeas corpus también, que son reivindicadores de derechos fundamentales, se articulen en el plazo más breve posible. Por lo tanto, yo creo que la sentencia interlocutoria denegatoria, por ejemplo, es una medida totalmente inconstitucional, porque el Tribunal Constitucional es un órgano que conoce de manera excepcional los procesos de tutela y está en la obligación de conocer. Está en la obligación para pronunciarse sobre el fondo del asunto. Por eso es que se eleva las denegatorias. Entonces, creo que ese es un punto central y hay que regularlo en el Código Procesal Constitucional a efectos de que obligar a que el Tribunal Constitucional, cuando conoce un proceso de tutela de derechos, se pronuncie sobre el fondo. Es mucho más grave en el habeas corpus, cuando discutimos libertades,
¿Cómo es posible que cuando discutamos libertades, el tribunal ni siquiera tenga la posibilidad del principio de inmediación, de conocer al abogado, de darle uso de la palabra, permitirle la oportunidad de explicar el caso y simplemente con una sentencia de plantilla, con una resolución de plantilla, rechace una pretensión que ha recorrido 2 años, que ha pasado por un juzgado especializado, que ha pasado por una sala y que después se llegó al tribunal y después de meses recién se ha abocado? Para eso se ha dividido en 2 áreas el Tribunal Constitucional, y luego después de todo ese tiempo le diga, no sabe qué cosa, su asunto carece de relevancia, buenas noches los pastores, váyase usted a la Corte Interamericana. Y eso no dice la Constitución. Eso es quebrar el sentido de la Constitución. Y definitivamente aquí creo que un tema puntual es el de los límites. ¿Tiene límites el Tribunal Constitucional? ¿O está por encima, está con Dios Todopoderoso en el reino de los cielos? O sea, no creo, ¿no? Si no, hagamos otro tipo de democracia, inventemos una nueva democracia. ¿No? Porque la democracia implica poderes limitados y esencialmente la vigencia de los derechos. Y aquí creo que hay un freno clarísimo. Yo creo que esto debe ser retirado, lo ha dicho permanentemente el señor magistrado Blumen Fortini, y gran parte de la doctrina también lo señala, el mismo Domingo García Belaunde, entre otros especialistas que señalan al respecto, que creo que, como les digo, debe conocerse sobre el fondo del asunto, ¿no? Yo creo que la autonomía procesal y el principio de elasticidad también es sumamente relevante, porque permite actuar con el objetivo de flexibilizar determinados reglas procesales en búsqueda de la finalidad del derecho constitucional, de los mandatos constitucionales. Pero eso no puede dar lugar a, como en determinado momento se pretendió realizar, de cambiar el sentido expreso de la Constitución. Por ejemplo, en el precedente que estableció el control difuso en manos de los funcionarios administrativos, en el caso de Salazar y Arlequí. O, por ejemplo, en el caso de las resoluciones estimatorias que el tribunal ha pretendido conocer y al día de hoy aún conoce, cuando el texto del artículo 200 es taxativo, 202 es taxativo y dice que el tribunal solo conoce resoluciones denegatorias. El tribunal, por mor de la autonomía procesal, puede reinterpretar los mandatos expresos de la Constitución. Así es. ¿En qué parte del país, en qué parte del mundo, perdón, puede haber un tribunal constitucional que cambie el sentido literal de la Constitución, expreso en la Constitución? O sea, creo que también es importante modificar el artículo 3 del título preliminar para poder establecer algunos parámetros a la autonomía procesal, porque inclusive, fíjense ustedes, el Congreso es otro poder constituido primario. ¿El Congreso puede cambiar la forma de gobierno? ¿El Congreso puede instaurar una monarquía en el Perú porque tiene el poder de reforma constitucional? El Congreso puede decir, ya mire, ¿sabe qué? Vamos a reformar la Constitución, por lo tanto ahora vamos a crear una monarquía. ¿Puede hacer eso el Congreso? Yo creo que no, porque tiene límites materiales, implícitos también, históricos también, culturales también. Por lo tanto, ¿cómo es posible que, si el Congreso, siendo un poder constituido primario, cuando elabora la reforma constitucional, el Tribunal Constitucional, que tiene el mismo estatus, que es un poder constituido primario, como consecuencia de su rol de intérprete, pueda cuestionar o pueda finalmente alterar el sentido expreso de la Constitución? Cuando establece cláusulas de cierre, cuando establece un modelo diferente, donde hay un sistema, que ya por cierto ya no lo es, como lo dijo el presidente de la comisión, donde hay un sistema dual, pero que al final de dual ya no tiene nada. Donde al final tenemos un sistema mixto donde el Tribunal Constitucional quiere imponer y pretende imponer más sus propios mandatos, cuando vemos que el sistema no funciona. El sistema no funciona. El Tribunal Constitucional no ha cumplido un rol adecuado durante los últimos años. Si tiene altos índices de resolución de casos es porque utiliza una sentencia plantilla y desatiende los pedidos de tutela. Y por eso es que ha aumentado inclusive más los pedidos que en la época de Álvaro Landín, donde, repito, se conocía el tema de fondo y había menos asesores del Tribunal Constitucional y había menos salarios. Hoy en día tenemos extraordinarios salarios de los jueces constitucionales, extraordinarios salarios de los asesores del Tribunal Constitucional, inclusive en algunos casos más que los propios congresistas de la República, pero sin embargo seguimos teniendo el mismo asunto que frena y que impide el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional. Igual ocurre en el Poder Judicial.
Yo recuerdo que en los años 2000 se hablaba mucho de que el gran problema era el salario. Oiga usted, los vocales superiores y los jueces ganan muy bien, pero sin embargo, el trámite de un amparo se sigue demorando 2 años. Entonces, ¿cuál es la razón de estos mecanismos? Creo que, repito, es importante establecer estos límites que son sustanciales, el conocimiento del fondo del asunto. Otro tema también que lo hemos podido ver en la praxis, ¿no? El tema de la improcedencia. Realmente llama la atención que se llamen jueces constitucionales, y si ustedes hacen una estadística, yo creo que sería importante que vuestra honorable grupo de trabajo también trabaje el tema de estadística, para que vea cuántos procesos de amparo son rechazados con causales de improcedencia en el Poder Judicial y cuánto se demora un juez para emitir una resolución de improcedencia. ¿Por qué el actor tiene que recurrir y replantear nuevamente el amparo cuando se emite una resolución de improcedencia genérica? Vaya usted a la vía correspondiente. ¿Cuál? Nadie sabe. O sea, se le pregunta a 30 personas y nadie sabe qué es lo que ha querido decir el juez constitucional con la vía idónea. Se rechaza porque dicen que hay cosa juzgada. ¿Hay cosa juzgada cuando hay una sentencia interlocutoria denegatoria? O sea, ¿con la sentencia interlocutoria denegatoria se puede avalar una cosa juzgada? No me diga. O sea, que el tribunal se pronunció sobre el fondo. Con la sentencia interlocutoria denegatoria, el tribunal se ha negado a tramitar la pretensión. Por lo tanto, ¿cómo puede haber cosa juzgada? Ese es otro tema que tenemos que resolver. O sea, la perspectiva de quien ahora usa la palabra es una perspectiva bajo el principio pro homine, no para la soberanía del Tribunal Constitucional, sino en atención a los derechos fundamentales. ¿Cómo es posible que se rechace un proceso de tutela de derechos alegando que hay cosa juzgada cuando se ha emitido una sentencia de trámite a la que ni siquiera tiene competencia el Tribunal Constitucional? En ese sentido, también creo que es importante modificar el artículo referido a la cosa juzgada y que se señale expresamente que este únicamente opera cuando hay un pronunciamiento sobre el fondo del asunto del Tribunal Constitucional y no en otras circunstancias, porque esto está siendo mal empleado por los jueces constitucionales, que rechazan los pedidos de amparo porque alegan de que el Tribunal Constitucional ya lo conoció a través de la sentencia interlocutoria denegatoria. Yo creo que también otro tema sustancial, y esto no debemos perder de vista, es que el amparo es un proceso reivindicador de los derechos sociales económicos, culturales y ambientales. En ese sentido, el juez del amparo tiene que estar más cerca a la población, el juez del amparo tiene que estar más cerca a la comunidad. Es insostenible y es prácticamente un homenaje a la estructura napoleónica del sistema de justicia, que tengamos un modelo tan alejado del pueblo, que tengamos un modelo tan alejado de las necesidades de los colectivos, que haya muchos ciudadanos que no puedan acceder a la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque los procesos se conocen en los juzgados especializados. Y vaya usted a saber, señor coordinador y congresista de la República, ¿en qué lugares hay jueces especializados? ¿En todos los pueblos? ¿En todos los distritos? ¿En todas las comunidades? No. En muchos casos, para ir a un juzgado especializado, un ciudadano tiene que caminar por 2 o 3 días. Eso es una perversidad. La competencia en materia de los procesos. Los procesos de tutela, de amparo y habeas corpus, deben ser de conocimiento de los jueces de paz letrado. Porque los jueces, en un modelo de poder judicial democrático, los jueces tienen el mismo estatus, la misma función, el mismo nivel, ¿no? Claro, tienen una división funcional, pero tienen que tener la misma sapiencia y el mismo conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un juez de paz letrado y un juez especializado? Ambos son abogados, ambos requieren tener un determinado grado de experiencia. Yo creo que acá también fue un rol muy importante la actuación de la Junta Nacional de Justicia, pero creo que el juez de paz letrado, que es un abogado, que tiene que postular, que tiene que acceder por un concurso público al cargo, debe conocer los procesos de tutela de derechos, sobre todo aquellos que vienen de actos que generen abuso de autoridad y también de particulares. Distinto el caso
de amparos contra leyes y contra resoluciones judiciales, que creo que ahí sí debemos nosotros variar el sistema, pero para arriba. Es decir, los que deben conocer amparo contra leyes y amparo contra resoluciones judiciales debe ser la Corte Superior en primera instancia y la Corte Suprema en segunda y última instancia. ¿Por qué? Porque la ley limite un poder tan importante en la democracia y que muchos se resisten a creer y se resisten a respetar, que es el Parlamento. Y el Parlamento expresa uno de los principios básicos del Estado constitucional, el principio democrático de la soberanía popular. Y por tanto, la elaboración de la ley no se hace de la noche a la mañana en una concertación, en una pequeña mesa de 5 o 7 personas. Se hace sobre la base de la negociación de más de 130 congresistas que representan a diferentes posiciones políticas. Y por tanto, el nivel para el derribamiento de una ley tiene que ser de las más altas instancias. Y por eso debiera ser a nivel de la Corte Suprema emitir un pronunciamiento institucional a través de su sala correspondiente. Y finalmente el Tribunal Constitucional, como órgano de control de la Constitución. Igual ocurre con la resolución judicial, porque una resolución judicial requiere el pronunciamiento también de la Corte Suprema. Y esencialmente cuando hay un conocimiento de hay un conocimiento para emitir una pauta jurisprudencial de cara al futuro. Porque cuando se resuelve sobre una resolución judicial, marca un precedente para casos judiciales. Y ahí sí hay un cisma o ya hay una suerte de confrontación que debe permitir un alto nivel de colaboración entre las cortes de un país. Por eso es que creo que esta reforma podría ser sumamente importante para la materialización de una verdadera justicia constitucional. Por otro lado, a mí me preocupan mucho los límites, fíjese usted, porque como ustedes, yo también soy profesor de Derecho Constitucional y creo que en un tribunal. Para aclarar su idea, doctor Tixer, para aclarar su idea, entonces usted plantea que el amparo contra resolución judicial, la primera instancia también sea la Corte Superior y la segunda, la Corte Suprema. Correcto. Correcto, eso quería saber. Gracias. Gracias. Por otro lado, pero ojo, los demás casos de amparo sean conocidos por el juez de paz, por los juzgados de paz letrado, porque están más cerca a la colectividad, porque no hay un verdadero acceso a la justicia cuando seguimos manteniendo el modelo a través del cual los amparos lo conocen los jueces especializados. Los jueces especializados no existen en todo. Sí. En ese caso, ¿quién sería la segunda instancia? El especializado y después al tribunal. Y después al tribunal. Correcto. Después al tribunal. Correcto. Muy bien. ¿No? Creo que esto permitiría refrescar un poco, porque hoy en día tenemos concentrado todos los juzgados especializados que están abarrotados con amparo y el gran asunto es que no pueden más, que no tienen capacidad de resolver. Tenemos hoy en día 10 juzgados constitucionales y tenemos otro grupo más de juzgados constitucionales transitorios en Lima, que le reitero y le pido a usted que solicite los cuadros estadísticos al respecto. No demoran menos de 2 años en tramitar un proceso de amparo. Eso es realmente una ofensa a los derechos humanos. Realmente es inconcebible que tengamos ese modelo. Yo diría hasta, señores congresistas, que se debiera declarar en emergencia el sistema constitucional, porque realmente es un abandono absoluto a los usuarios que demandan justicia. ¿Por qué vemos al usuario como malicioso? Ah, no, este señor quiere imponer su derecho al debido proceso, su derecho a la libertad de expresión de manera perniciosa, está buscando un juez por ahí. ¿Por qué no vemos cómo es que advertimos cómo es que el sistema utiliza de manera irresponsable en muchos casos, y basta revisar un conjunto de informes del Instituto de Defensa Legal, de la propia Corte Interamericana, las sentencias de la Corte Interamericana, cómo es que se usan indiscriminadamente las detenciones preventivas, por ejemplo? ¿Cómo es que se utilizan las medidas restrictivas de manera leonina? Entonces, ¿cómo no va a ser un juez, cómo un actor, un abogado o un usuario no va a tratar de buscar un juez garante de los derechos? Y tenemos que habilitarle la posibilidad de que busque un juez garante de los derechos. Para eso tenemos que establecer probablemente dentro un sistema de control que evite cualquier tipo de perversión, abuso, corrupción.
pero no podemos por eso cerrarle la puerta y las ventanas al actor que viene buscando tutela constitucional porque considera que hay una arbitrariedad, aquella persona que no se le da atenciones médicas gratuitas en un hospital y que termina con una sentencia de tribunal constitucional cuando ya murió la persona, el caso de Elías Ancamesa. Es absurdo el sistema. Tenemos que cambiar el sistema de los plazos, la abreviación. Y esto yo creo que tendría que dar lugar también a que se precise en la lógica del profesor Sáenz, y yo también, la misma lógica, pero no para el poder político, porque para mí, conceptualmente, es improbable que un poder jurisdiccional pretenda corregir la función política elegida por mandato popular, pero yo creo que sí para los poderes funcionales como el propio Tribunal Constitucional y los jueces constitucionales, que si no resuelven dentro de un plazo oportuno, conforme al principio razonable, sean sometidos a un procedimiento correspondiente. Por ejemplo, los jueces del Poder Judicial, en efecto, vayan a la Junta Nacional de Justicia y los magistrados del Tribunal Constitucional se sometan al juicio político y al antejuicio político en el Congreso de la República. Porque así lo señala la Constitución en el artículo 99. ¿Los magistrados del Tribunal Constitucional pueden cometer infracción a la Constitución? Por supuesto que pueden cometer. Y el reglamento normativo del Tribunal Constitucional también lo reconoce. ¿En qué momento incurren en una infracción constitucional? Cuando desbordan la Constitución, cuando pretenden decir lo que el constituyente ha prohibido, cuando pretenden resolver las causas conforme les parezca, cuando las rechacen cuando deben admitirlas, cuando vulneren los principios procesales. Por ejemplo, el plazo razonable. Yo creo que ningún juez está exento de responsabilidad por el plazo razonable. Creo que eso es capital. Si nos respetamos como una democracia constitucional, así como los congresistas están expuestos a un conjunto de responsabilidades, yo creo que los jueces del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional tienen que estar también expuestos a las mismas responsabilidades. Tienen un deber de resolver de manera pronta y oportuna. Es inconcebible que tengan carga procesal. Yo creo que en todo caso hay que refundir el sistema. Probablemente si es que le falta recursos, bueno, pues quizás dejen de publicar un libro del Centro de Estudios Constitucionales y contraten más personal. O busquen descargar y atender a todos los usuarios. O planteen una reforma para ampliar el número de magistrados, para que puedan haber 3 salas. Y esto permite un conocimiento mejor y óptimo de los procesos constitucionales. Entonces creo que por ahí también es imperativo que tengamos que regular en el Código Procesal Constitucional la responsabilidad funcional de los jueces del Poder Judicial y de los magistrados del Tribunal Constitucional en la resolución de los procesos de tutela de derecho. Ojo, los procesos de control normativo son distintos. Entiendo que ahí tienen otros criterios y probablemente el Tribunal Constitucional pueda discrecionalmente seleccionar qué causa resuelve, qué sé yo, pueda ampliar el número de invitados para hacer un diálogo constitucional y político, en un proceso competencial, en un proceso de incondicionalidad, pero en un proceso de tutela, alguien que está pidiendo derecho a la salud, alguien que está pidiendo derecho al trabajo, alguien que está pidiendo derecho al medio ambiente equilibrado, derecho a la consulta previa. No, yo creo que ahí no podemos seguir siendo tolerantes. Creo que se tiene que replantear algún tipo de responsabilidad, porque en un modelo democrático, señor Mesía, todos los funcionarios están sujetos a un nivel de responsabilidad. Y la Constitución lo dice taxativamente. Los jueces de Poder Judicial y los magistrados están sujetos a ser imputados de una infracción a la Constitución. Finalmente, 2 cosas más al respecto. Creo que, o 3, la figura del precedente vinculante, en realidad es una figura también forzada en el modelo constitucional, porque la Constitución no otorga la calidad de fuente primaria a las sentencias del Tribunal Constitucional. Ni siquiera la Constitución le da el estatus de intérprete supremo al Tribunal Constitucional. El intérprete supremo es un reconocimiento de la ley orgánica. Y claro que es un intérprete supremo por reconocimiento de la ley orgánica y por la propia esencia de ser un tribunal constitucional, un órgano de interpretación de la Constitución.
pero definitivamente pues no es un supremo constituyente, ¿no? Por lo tanto, cuando se elabora un precedente vinculante, se está cambiando el sentido manifiesto de una ley. Se está elaborando legislación. Se está sustrayendo de la competencia parlamentaria o de la competencia de gobierno un acto que obedece al reparto funcional de competencias que ha otorgado el constituyente. Por tanto, es de lo más sublime y de lo más relevante. Reducírsele a 4 votos es prácticamente deslegitimar el sistema. Un precedente vinculante es una pauta obligatoria para casos futuros. Es un cambio en la legislación. Es una variación trascendental. Por lo tanto, solo 4 votos realmente es una medida, es como si mañana los congresistas dijeran, bueno, fíjense ustedes, no llegamos a los 67 votos que demanda el reglamento del Congreso y la mayoría calificada de 87. Vamos a reducir, pues, para que se aprueben, ¿no? Algunas leyes, que sean solamente 62 votos o 72 votos. ¿Eso es admisible? Estamos hablando de un cambio de competencias que no tiene propiamente el Tribunal Constitucional, o el Tribunal Constitucional tiene competencias constitucionales para legislar. No tiene, lo utiliza de modo excepcional, y lo mínimo que tiene que haber es un consenso dentro del alto tribunal, y ese consenso se manifiesta con los votos conformes. Por eso es que creo que se debe regular, porque con el reglamento normativo se han sustraído algunas cosas erráticamente, se debe regular en el código que el precedente vinculante requiere 5 votos conformes. Otro punto más, ya voy a terminar en un ratito, el tema de, también creo que es importante delinear un tanto la competencia sobre actos políticos, porque ha habido muchos jueces activistas que, utilizando erráticamente a Dworkin o alguna lectura neoconstitucionalista a ultranza, cree pues que ser juez constitucional es ser invencible y por tanto uno puede imponer su propia filosofía, cuando no es la filosofía del juez la que se debe imponer, sino la filosofía de la Constitución, a la que respeta y por la que ha sido elegido, y a la que debe cuidar y a la que debe proteger. Porque hay un deber de fidelidad del juez constitucional a la Constitución. Por lo tanto, yo creo que hay competencias políticas que están exentas de cualquier control. Por eso que me sorprende cuando en algunas sentencias del tribunal dicen no hay zonas exentas de control constitucional. Yo digo, ¿en qué parte del mundo eso es posible? Es decir, si no hay zonas exentas de control constitucional, si al ministro de Salud actual el Congreso lo censura, ¿el ministro puede interponer una demanda de amparo? ¿Richard Swing puede interponer un amparo contra la comisión investigadora del Congreso de la República? No, pero va a afectar sus derechos. Pero ¿en qué circunstancias afecta su derecho si está llamado por su vinculación a un acto manifiesto de interés público? No, pero el debido proceso. Señor, ustedes saben que, por ejemplo, hay competencias políticas puras. En competencias políticas puras, la justicia constitucional no puede ingresar a conocer. ¿Cuáles son competencias políticas puras? La que no genera ninguna consecuencia jurídica, sino únicamente política. Una comisión investigadora no genera ninguna consecuencia jurídica. El investigado, por más que se diga que ha cometido delitos X a la Z, no tiene ningún grado de vinculación, sino es una apreciación política. Es una apreciación política. Ese informe de la comisión investigadora no sirve para nada jurídicamente. Es decir, el fiscal lo puede tirar al tacho. El fiscal puede decir, no, a mí no me sirve, no me importa. Yo hago la investigación jurídica, yo hago la investigación jurisdiccional. Por lo tanto, ese acto político es puro. Ese acto político es eminentemente de confrontación política. Y como dice Giuseppe de Bergottini, finalmente será la opinión pública la que sancione a quien estuvo en error, a través de la responsabilidad política difusa. Votaré o no votaré por ese señor y veré cómo se defiende en el ámbito político, cómo se defiende con elementos políticos su honor político, su integridad como un actor público. Por lo tanto, no hay ninguna competencia, no hay ninguna afectación, no hay ninguna consecuencia jurídica, igual como la censura a un ministro,
igual como la elección del comandante general de las Fuerzas Armadas por el presidente de la República. Obedece un acto político. Pretender judicializarlo, controlarlo, es judicializar la política. Y eso es tan inadmisible como politizar la justicia. Por eso que creo que tenemos que establecer también en el Código Procesal Constitucional la prohibición de poder conocer actos políticos puros. Y tendremos que definir qué son actos políticos puros en el reglamento del Congreso. Evidentemente yo creo que hay actos políticos que sí deben ser sujetos de control, pero aquellos que generan consecuencias jurídicas, como por ejemplo el debido proceso en un antejuicio político. Definitivamente ahí se puede plantear un amparo. Pero en actos políticos puros, ojo, actos políticos puros no son debido procedimiento administrativo. Debido procedimiento administrativo regula sobre discusiones de índole administrativos que pueden generar restricciones. Hablo de los actos políticos puros, propiamente dicho, que ejecutan parlamentarios, que ejecuta el gobierno, etcétera, y que no deben dar lugar a ningún tipo de control jurisdiccional, porque ahí lo que opera es un control político de la constitucionalidad, que también es una forma de control constitucional. Ustedes lo saben, porque hay bastante doctrina al respecto. Finalmente, sobre la consulta, ¿no?, del control difuso, yo creo que sería un tremendo error darle esa competencia al Tribunal Constitucional, porque como ya les dije, el Tribunal Constitucional está evidentemente demostrado, por eso le digo, sería importante ese trabajo de estadísticas, que no resuelve por el fondo de manera satisfactoria los procesos que llegan a su conocimiento. Pero por otro lado, la consulta y el control difuso esencialmente sobre la política judicial. Imagínense ustedes al tribunal tener que discutir sobre si es válido la utilización del control difuso en un interdicto de retener, en una acción pauliana, en un proceso de estafa. Imagínense ustedes para la resolución de un caso de homonimia, ¿no? A veces en la homonimia también se utilizan los criterios de las salas jurisdiccionales. Como tenemos una corte con muchas salas, tenemos 4 salas, me parece, y otras 4 transitorias, si no tengo el dato exacto. Tenemos la profusión de muchas casaciones, muchas sentencias. Entonces, ¿cuál es la razón de la consulta? Homogeneizar la política judicial, que ésta no se contradiga entre sí. Y por tanto, si es que la sala encuentra que se ha aplicado otro criterio distinto, homogenice. Es que la Corte Suprema es el órgano rector de la política judicial y por tanto tiene competencia para poder validar un acto. ¿Para qué sobrecargar al Tribunal Constitucional? ¿Para aumentar qué cosa? ¿Para aumentar presupuesto? ¿Para qué? Si el tribunal finalmente lo puede conocer a través probablemente de una impugnación de una resolución judicial, de una demanda de amparo, de un proceso de acción popular, lo que fuere, no lo sé, o un proceso de constitucionalidad, perdón. Pero realmente trasladar las consultas, que son cientos, ¿eh? Por si acaso las consultas son cientos de consultas al año. Y la propia Corte Suprema está abarrotada. Ese es otro tema que quizás en otro momento, señor presidente, sería bueno trabajar. Y es el tema del control difuso con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Porque también es verdad que no solamente el asunto es la respuesta que dé el Tribunal Constitucional, sino el Poder Judicial, que se dilata demasiado en la emisión de resoluciones, pese a que hoy en día tenemos un modelo oralizado, ¿no? En resumen, señor coordinador, señor congresista, yo creo que no debemos perder de vista 2 objetivos centrales del constitucionalismo moderno, que es, por un lado, la promoción de los derechos humanos, los que debe prevalecer frente a cualquier tipo de argucia o inclusive de ayornamiento electoral. Otro, la elección del poder, que incluye también a los jueces constitucionales. No hay un poder absoluto, no hay un poder superior. Son poderes funcionales que, en cualquier caso, buscan corregir los hierros de los poderes ordinarios, de la teoría clásica, de los poderes clásicos. Pero en una circunstancia pretenden imponer al respecto su propia filosofía o sus propios pareceres. Dejo aquí mi intervención. Muchas gracias.